Y para hablar más de la decisión de la mesa directiva de la Convención Constitucional, que confirmó que el 15 de febrero van a comenzar las votaciones en el Pleno, tomamos contacto con el vicepresidente de este órgano, Gaspar Domínguez. ¿Cómo está, Gaspar? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Gaspar, por hablar con nosotros. ¿Por qué se comienza a hablar nuevamente de los plazos? Bueno, estamos entrando en la etapa pragmática de empezar a votar y aprobar las normas que terminarán en el texto constitucional. Y en ese sentido, en esta etapa, como te digo, que es pragmática, que tenemos que ver las semanas que quedan, las normas que hay, es justamente la etapa en la que tenemos que hacer el llamado a que nos vayamos concentrando en la tarea puntual que es aprobar las normas. Y eso requiere varios esfuerzos. Uno de ellos es que tengamos la capacidad de dialogar más y mejor entre los distintos colectivos para poder llegar a los acuerdos. Cuando escuchábamos en la nota previa, Gaspar, que el tema de los plazos o el debate que aparece una nueva vez más no lo levantamos nosotros, ¿a qué se refiere con nosotros? ¿Como mesa directiva? ¿Como la convención? ¿Quién partió nuevamente hablando de los plazos ahora cuando parte esta importante etapa más pragmática, como nos señala? Nosotros, la presidenta y yo, llamamos a una reunión con el objeto exclusivo y unívoco de justamente mostrar el cronograma, hacer presente a toda la convención las semanas que quedan y enfatizar la importancia de lograr los acuerdos. Y estos acuerdos se materializan básicamente en tres formas puntuales. La primera es que no los colectivos, porque hay que explicar algo, las normas se le hacen indicaciones que son sugerencias de cambiar una palabra, una frase. Entonces, por ejemplo, debemos promover que las indicaciones no las haga un colectivo y otro colectivo y otro colectivo, sino más bien que se junten los colectivos y hagan las mismas indicaciones. Esa es una tarea. La segunda, cuando distintos colectivos tengan distintas propuestas sobre distintas materias, que se junten, que definan ir por una y esa una la complementen todos los otros colectivos. Y así las otras iniciativas no se ven y nos dejan más tiempo para discutir. Entonces, de alguna manera, las formas de materializar estos acuerdos, quisimos nosotros poner este tema sobre la mesa, haciendo presente el cronograma y haciendo presente la cantidad de normas que tenemos, que es muy grande. Y es por eso que, a 48 horas después de que se cerró el plazo de ingresar las normas, cuando estas estaban todas contadas, es que desde la mesa decidimos hacer este llamado de atención, este llamado de alerta a la necesidad de lograr los consensos rápidamente. ¿Y cuál fue la acogida que tuvo luego de esta reunión, Gaspar? Yo diría que la acogida fue muy positiva, porque de alguna manera es un tema que dentro de la convención está dando vueltas, pero hoy día lo que quisimos hacer desde la mesa fue ponerle número. Contar, por ejemplo, 9 semanas y media, lo que se leía allí en la nota, que parece algo cierto muy evidente, uno puede contar las semanas, pero el hecho de ponerle número, nos quedan 9 semanas, en cada semana hay a lo más 5 sesiones de comisión, entonces si multiplicamos son menos de 50 sesiones, cada sesión tiene tanta cantidad de horas, quedan tantas normas, entonces un poco bajar a la realidad, poner la pelota en el piso, la discusión, para generar también el sentido de urgencia. Es urgente, mirando hacia adelante, que nos pongamos a trabajar de manera conjunta, evitar los maximalismos, favorecer los diálogos y concentrarnos en los acuerdos para poder sacar esto adelante. Cuando se responsabiliza a un colectivo o a otro, uno también desprende que tiene que ver con las mayorías, de llegar a acuerdos previos, de lo que se ha hablado, que ojalá llegar a acuerdos previos con algunas normas que están prácticamente adelantadas para ir ganando tiempo, ¿no? Sigue, más allá de esta reunión, Gaspar, con la buena acogida que señala que tuvo con la mesa directiva, ¿hay responsabilidades que siguen dándose o adjudicándoles al lado contrario, ¿no? Desde sectores de la derecha dicen que no son escuchados, que incluso son excluidos. ¿Cómo se manejan estas diferencias notorias, por lo demás, al interior de la convención en estos días? El gran desafío de las reglas que tenemos y que debemos cumplir es que el quórum de aprobación es 2/3. Eso significa que para lograr aprobar las normas tenemos que tener 103 votos del total de 155 escaños. Y afortunadamente, ningún grupo, ningún colectivo y ningún sector tiene los 103 votos por sí solo. Entonces es necesario que todos los grupos, todos, nos sentemos a conversar, porque para poder aprobar las normas tienen que ser consensos muy amplios, que atraviesen distintos sectores y en algunos casos sectores que quizás no tienen consenso en varios aspectos, vamos a tener que construir esos consensos. Por eso aquí el llamado no es a ningún grupo en específico,
es más bien a todos los grupos y, por cierto, como en cualquier negociación política, como en cualquier situación parlamentaria, cuando los grupos son más grandes, tienen mayor capacidad de muñequeo, pudiéramos decir. Y hay grupos que tienen más de 10 integrantes. Están, por ejemplo, el grupo de Independientes Nueva Constitución, el Frente Amplio, Socialista, RN Evópoli, el Colectivo del Apruebo, los movimientos sociales. Tienen todos más de 10 integrantes y en ese sentido la fuerza para poder negociar de alguna manera puede ser mayor. Pero aquí lo importante es que todos los colectivos tenemos que ponernos de acuerdo. Yo tengo el cronograma con la presidenta en la oficina, lo miramos a diario y nuestra tarea es propiciar las condiciones de diálogo para que los propios colectivos puedan lograr estas discusiones en el poco tiempo que te nos queda. ¿Y qué le pasa, Gaspar, cuando escucha algunas declaraciones críticas o incluso que hablan del rechazo de salida? Por ejemplo, en el mismo constituyente ayer, Cristian Monkever, el constitucional, decía que esto iba directo al rechazo y siendo uno quizás de las voces del apruebo, ¿no?, dentro de su sector en la derecha, y así entra a la convención. La verdad, a mí me parece que es deshonesto llamar a rechazar un texto que todavía no está escrito. Entonces yo le diría al convencional o cualquier otro, ¿usted piensa rechazar? Bueno, dígame qué artículo quiere rechazar, ¿por qué no le gusta? En realidad, a mi juicio, esto es deshonesto porque todavía no hemos aprobado ningún artículo en el plenario. Esto ocurrirá el 15 de febrero. Ahora, si después del 15 de febrero empezamos a tener las normas, empiezan a armonizar y legítimamente algún individuo o algún sector muestra disconformidad en relación a los artículos, por cierto, discutámoslo, ahí yo lo encuentro razonable, pero hacerlo en este momento, la verdad, me parece deshonesto, me parece que no refleja el diálogo y el tono democrático que tenemos que tener, porque la discusión debe ser sobre hechos, sobre normas, no sobre suposiciones. Así que a mi juicio eso es adelantarse a la realidad. Y hay hoy día, de hecho, una carta que escribe al Mercurio Agustín Esquella y dice que, entre otras cosas, ¿no?, la crítica y la autocrítica hacen progresar a las organizaciones, en cambio el halago y la autocomplacencia lo paralizan. Usted ya decía en una declaración que nunca recibió una invitación para una jornada de reflexión de la convención que habría hecho el abogado Agustín Esquella, pero aún así dice que hubo esta invitación a la mesa anterior. Más allá de eso, ¿usted cree que podría ser una buena opción tener una jornada de reflexión de la Convención Constitucional en estos días? Sí, por cierto, yo creo que tenemos que utilizar todas las herramientas posibles para favorecer el clima, el tono y el ambiente de diálogo. Y hemos recibido algunas opciones formales. De hecho, el día de ayer hay una solicitud que fue enviada por la convencional Malucha Pinto y el convencional Calvo, justamente que nos invitaban a hacer una actividad que duraría un día para promover el diálogo entre distintos sectores. La del convencional que usted me menciona, al menos no hemos recibido en esta mesa esa solicitud, pero creo que tenemos que poner todas las opciones sobre la mesa. Aquí no hay ninguna razón para vetar ninguna idea, ninguna propuesta ni ninguna persona. Y tenemos que hacer todo lo posible para favorecer eso. Y por cierto, que existen estrategias organizacionales, estrategias desde el mundo de la gente que conoce justamente el manejo de recursos humanos y otras técnicas en donde se puede favorecer el diálogo con actividades que son distintas a las que hacemos. Quizás alguna actividad, no sé, en el patio, alguna dinámica de algún tipo. Mira, yo creo que es razonable, tenemos que considerar todo lo que sea necesario porque esta tarea es mayúscula y requiere el esfuerzo de todas las partes. Y en estos días, ahora, hoy, en esta jornada, ¿qué es lo que se va a revisar, Gaspar? En la jornada de hoy de la convención. Hoy miércoles, sí. Ya. Hoy día miércoles es el plazo, hoy día es un día muy importante porque hoy día miércoles 9 es el plazo que vence para que las propias comisiones envíen los informes a la Secretaría Técnica con el objeto de que puedan estar habilitados para la votación el 15 de febrero de la semana que viene. Entonces lo que hoy día esperamos es que la comisión de forma de Estado pueda enviar su informe y también otra comisión, eventualmente la de Justicia, de tal manera que durante el fin de semana pueda sistematizarse y el 15 de febrero pueda estar habilitado para la votación. Entonces hoy día es una jornada muy, muy importante desde el punto de vista de esa comisión. Y las otras comisiones, como derechos fundamentales u otras, seguirán deliberando, seguirán votando algunos aspectos. Y por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales hoy día pasa algo muy interesante también. Y es que hoy día serán expresadas y de alguna manera propuestas y explicadas muchas de las iniciativas populares de norma que juntaron los 15.000 patrocinios y van a ir las personas que
hicieron la norma a exponer y a explicarla. Entonces, en distintas comisiones están pasando distintas cosas, todo muy relevante y de alguna manera está muy encadenado o concatenado con los procesos que vienen después. Así que tenemos que facilitar todas las condiciones para que las etapas vayan dándose y vayamos dando cumplimiento a los plazos establecidos. Bien, Gaspar Domínguez, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, que tenga un excelente día.